Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva versión del juego. Hoy vamos a tener una cantidad de información y la vamos a tener que dividir en dos videos. Primero las notas del parche, donde tenemos una gran cantidad de información con todo el nuevo contenido. Tenemos nuevas gemas, nuevos conjuntos verdes y una cantidad de nuevos cambios sobre los legendarios. Aparte de un nuevo mercado fantasma. El segundo video se estará publicando 15 minutos después y estará a continuación y en comentarios fijados de este video, donde vamos a ver una guía completa de la nueva clase para que puedan usarlo sin problemas. Para comenzar vamos a hablar de fechas. Al igual que con actualizaciones de contenidos anteriores, habrá mantenimiento de servidor a partir del 16 de junio de este año en el horario de las 5 y las 7 de la tarde. El tipo de horario será verano del Pacífico para los servidores de Oceanía, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Europa. El 17 de junio, en el horario de las 1 y 3 de la mañana, será para los servidores de América. También tiempo de verano del Pacífico. Le dejo esta imagen para que se ubiquen mucho mejor con los horarios. Con la llegada de esta actualización, tendremos la nueva clase del brujo y con sus nuevos eventos. El primero, el precio del poder, misión de origen del brujo, experimenta el origen de la alianza entre brujo y el devorador de almas. Esta sería la misión de historia y dura más o menos 10 minutos. Tendremos como recompensa un fuego de transfiguración. Esto no permite cambiarnos de clase sin respetar la regla de 24 horas, pero solamente una vez. Tenemos un conjunto misterioso y un conjunto verde. Es una misión donde nos irá contando un poco los detalles de este personaje, su historia, sus rasgos y cómo llega a nuestro santuario. Pruebas prohibidas, carrera de pruebas del brujo. El lanzamiento de la expansión de esta clase incluirá una versión de carrera exclusiva para el brujo de la mazmorra Brecha del Rey Loco, donde los mejores jugadores de la clasificación podrán ganar recompensas exclusivas. Esto lo tuvimos una vez con el druida y podemos sacar estas recompensas. Tenemos un portal, tenemos una cimera legendaria, un conjunto legendario y un conjunto verde. Tenemos también la clasificación y pueden entrar con sus conjuntos de gemas, sus conjuntos verdes para hacer el mínimo tiempo posible. En la última que tuvimos con el druida parece que hicieron trampa y después no dijeron nada ni se publicaron bien los resultados. Así que es algo que no le voy a prestar mucha atención, solamente voy a reclamar las recompensas y voy a pasar a lo siguiente. El plano del atador de demonio. Adéntrate en un plano fracturado único para experimentar la nueva clase del brujo y completa niveles para progresar. Se te asigna aleatoriamente una de las 4 configuraciones de nivel 60 antes de entrar. La recompensa de este serán los cofres legendarios que ayudarán a probar la clase y a sacar legendarios selectivos, donde pueden hacer primero la versión estándar, después tienen una versión heroica donde incrementa un poco los premios, pero son siempre legendarios, con un poco de material. También tendrán lo que se denomina pruebas prohibidas, donde tenemos que ir a las mazmorras con diferentes configuraciones que recomienda el juego, que son bastante malas, así que esperen a la configuración que voy a poner al video del brujo. Pero lo importante es sacar la recompensa porque tenemos un conjunto legendario y también tenemos una pestaña de arcón que va a ser muy importante. Luego tendremos Arsenal Infernal, que sería la senda de recompensa de la nueva clase. Podemos ganar experiencia, podemos elegir legendarios, llaves, talismanes, todo lo que nos va a servir para equipar nuestro personaje y subir al nivel 1500 de una manera mucho más sencilla. Incluso hay perlas telúricas, cimeras legendarias, haciendo que sea un buen camino. Para completarlo, lo único que tienen que hacer es cumplir con las tareas sencillas que pide a continuación. Son cosas cotidianas que hacemos en el juego y también los eventos que le acabo de mostrar. Con respecto al nuevo mapa, ya podemos pasar de esta parte con la actualización, haciendo que podamos ver un poco más la joya del desierto y acercarnos más a esta nueva zona. Si bien aún no pude llegar a la zona de la capital, tenemos disponible la zona del puerto y el distrito común de Lugolain. Esta parte también viene acompañado de un evento especial donde pueden sacar sus monedas con tareas muy sencillas y tiene buenas recompensas porque pueden sacar una cimera legendaria, una perla telúrica, objetos legendarios y materiales. La misión eliminando futuras barreras, que es la misión principal, no está disponible aquí, así que no sé si esa misión desbloquea más
más partes del mapa o solamente tenemos hasta esta zona en esta actualización. Pero los requisitos para desbloquear la misión principal de Luke Golem se ajustará tras esta actualización. Todos los aventureros que alcancen el nivel de leyenda 90 podrán comenzar la misión principal de Luke Golem directamente sin necesidad de completar la historia previa. Además, el juego permite alternar libremente entre la historia principal antigua y la nueva para que los aventureros elijan su propio ritmo de progreso. Actualización jefes de Infelicario. Con la nueva incorporación de las nuevas dificultades en el modo infierno, los jefes de Infelicario y de desafíos se actualizarán para ampliar el desafío y las recompensas. Al derrotar a los Infelicarios de las nuevas dificultades a los desafíos, recibirás estos cosméticos. Primero tenemos un cosmético del arma en la dificultad número 13, luego en la 14 tenemos el cosmético de armadura, que es este, lo pueden ver, y tiene como un efecto de arena que sale directamente de los hombros. Y el último, el más difícil, el desafío de la dificultad 15, tiene como recompensa el portal, que es este, es bastante parecido al cosmético. Aparte de eso también tenemos cimeras de recompensa y también los conjuntos legendarios y verdes triple estadística con toda la experiencia. Tendrán también recompensas por la primera incursión, que son estas, y recompensas por la temporada, que es este marco, que es por 30 días, y los cofres que ayudan a sacar objetos de conjunto verde de triple estadística. Y no se asusten lo que no hicieron todavía los antiguos, porque tenemos todavía los desafíos de legado. Tenemos 3 nuevos jefes, como ven en la dificultad número 13 tenemos los jefes conocidos, pero el último será el nuevo. El de la dificultad número 14 será este y el más poderoso, el de la número 15, será este. Tendremos también las misiones especiales con respecto al nuevo mapa, que es una interfaz aparte que yo ya le mostré las recompensas, pero se encuentra aquí. Aprietan la siguiente pestaña y pueden ver lo que es Luke Golem, la nueva gesta principal, nuevas gemas legendarias, los jefes de Infelicario y gesta principal de joya ensangrentada. Volveremos a tener combate de reino, desafío de iguales, temporada 2. Este es el mismo torneo que tenemos siempre, solamente que ahora tuvimos el evento con resonancia con todas las estadísticas. Acá si bien siguen siendo importantes las estadísticas y también es muy importante el familiar que llevemos, ya que marca la diferencia y se nota entre las mascotas que tienen las ballenas y las que tienen las personas normales. Por eso no termina siendo tan desafío entre iguales, pero es bastante parejo dentro de todo por el tema de las gemas, que nos ponemos una gema de nivel 1 y sube a nivel 10. Periodo del evento del preestreno será del 15 al 16 de junio, inscripción será del 17 al 21 de junio, periodo del torneo del 22 al 26 de junio. Y el anuncio de los resultados será del 27 al 30 de junio. Recuerden que este es por puntaje, no se terminan de cruzar los equipos como el último torneo, que hay una cuarta, hay semifinal y hay una final. En teoría, según ellos, cuenta con un nuevo sistema y muchas mejoras de experiencia del juego basadas en los comentarios de los jugadores de la temporada 1. No creo, no habrán escuchado nada, pero lo importante para los que esperaban usar al brujo en este torneo no estará disponible. Lo cual me parece un error grave porque era lo que le iba a dar mucho más atractivo a este torneo. No están muy seguros de en qué condiciones saldrá la nueva clase, imagino que debe ser por eso, quizás tendrá algunos errores, así que le darán un tiempo de prueba a esta clase en los servidores oficiales. Progresión de personaje actualizada. La progresión del personaje se ha actualizado para reflejar la última versión del juego, se ha incluido nuevas dificultades. Ahora se admite los nuevos árboles de habilidades. En esta parte se ha adelantado un poco de algo que le voy a contar después, que hay nuevos Paragon y nuevas habilidades legendarias. Se va a poder usar en el torneo. El sistema de progresión normalizada se mantiene vigente para garantizar una competencia justa en todos los ámbitos participantes. Mejora en la gestión de equipo para abordar los comentarios sobre la gestión de plantilla y la disponibilidad de los jugadores. Varios equipos nuevos se han añadido funciones. Los equipos pueden reclutar después que termine la parte de la inscripción si quedan plazas libres en la plantilla. Los equipos pueden invitar a un jugador suplente temporal cuando no puede alinear a su plantilla para completar un partido.
Las nuevas herramientas de votación en equipo permiten a los miembros eliminar a los participantes inactivos cuando sea necesario. Los jugadores expulsados de un equipo pueden reincorporarse a su equipo original o continuar participando en otro equipo. Mejoran la construcción maestra, esto es cuando copiamos la configuración de otro jugador. Los jugadores pueden seleccionar configuraciones maestras de diferente clase. Los equipos pueden alinear hasta 3 jugadores de la misma clase. Los jugadores pueden optar por participar en la competición utilizando su propia configuración, que luego se normaliza según las reglas del evento. Y los oponentes seguirán viendo el nombre y la clase del jugador que copiaste. El nuevo mercado fantasma. Como saben, tuvimos muchos cosméticos de arcángeles en el transcurso de todos estos años del juego. Ahora le toca el turno a uno. Es el turno de Auriel, el arcángel de la esperanza. Y como pueden ver, este cosmético también trae un templado. Tiene la parte del cosmético de la cabeza, del cuerpo. También tiene las habilidades especiales. Cuando usamos la habilidad máxima de nuestra habilidad principal, tenemos el portal, tenemos la imagen donde va nuestro avatar, tenemos un emote especial y tenemos 2 cosméticos incluidos en esta tirada. En las recompensas por la extracción vamos a tener un portal, tenemos también un efecto de aura, tenemos también un tesoro hemífero, otro emote especial y también el último es un portal. Tengan en cuenta que al igual que el cosmético de Kerrigan, este cosmético cuenta con templado, haciendo que sea un poco más caro. O quizás mucho según la moneda que maneje su país. Tenemos la armadura refinada, arma refinada y efecto de las alas. Pueden ver la diferencia entre el cosmético normal y la templada, que lo pueden ir intercambiando entre este botón. Así se ve el cosmético en la clase del conjurador, versión masculina, versión femenina. Arcanista hombre, arcanista mujer, bárbaro hombre, bárbaro mujer, monje hombre, monje mujer, cazador de demonios hombre, cazador de demonios mujer, guerrero divino hombre, guerrero divino mujer, nigromante hombre, nigromante mujer, caballero sangriento hombre, caballero sangriento mujer, tempestario hombre, tempestario mujer, druida hombre, druida mujer. El costo total de cosmético de la versión normal sería 11.000 orbes, es decir $152, pero el precio depende si no hay ninguna oferta de orbes como hubo la última vez. Ahora para el templado tengo que comprar todo para saber el precio, pero por lo general es 4.500 orbes más el precio normal. A partir que se aplique la actualización tendremos una nueva temporada en Fisuras de Desafío donde podrán sacar experiencia y los materiales correspondientes. Ahora vamos a hablar de la nueva gema legendaria. Vamos a tener 3 nuevas gemas legendarias con su evento respectivo para poder sacarla. Pero vamos por parte. La primera es una gema de una estrella que mientras te mueves tu índice de daño y evasión aumenta. Las gemas de resonancia que van adentro será la piedra de corazón y alma desafiante. La otra de 2 estrellas. Tus golpes críticos invocan una descarga eléctrica que electrocuta a los enemigos cercanos, infligiendo daño cada segundo durante unos segundos. Además, tu daño aumenta por cada enemigo electrocutado cercano, acumulándose. Las descargas eléctricas no puede ocurrir más de una vez cada 6 segundos. Las gemas de resonancia que van dentro de esta será vigorización de Karsen, alcance sangriento y fragmento de volatilidad. Y la última de 5 estrellas, deseo infernal. El poder del fragmento de alma demoníaco fluye a través de ti, aumentando el daño que infliges y la velocidad de movimiento. Al infligir daño a los enemigos, incrusta fragmento de alma en su carne durante unos segundos, lo que hace que reciban más daño de ti, acumulándose con cada ataque adicional. Los fragmentos de almas también reduce la duración de los efectos beneficiosos que obtiene de los enemigos. Cada enemigo no puede verse afectado por los nuevos fragmentos de almas más de una vez cada 20 segundos. Las gemas que van adentro va a ser cosecha de misericordia, cristal espectral, desprecio ígneo, sombra resonante y chispa del vacío. Todavía no están las gemas en el beta para poder probarlas, así que sus efectos pueden cambiar y sus números también antes del lanzamiento. Tendrán una copia gratuita de 2 estrellas de esta gema, solamente tienen que ir a la página y reclamar como lo solemos hacer y darle canjear gratis. Van a tener esta gema de 2 estrellas, solamente una por cuenta. Aparte del evento, para mejorar esta gema de 5 estrellas también tendrán una prueba gratuita que estará disponible en el mercado. Después del mantenimiento también se
actualizará las reservas de gemas con las nuevas 3. A partir de la nueva dificultad tendremos un nuevo legendario ancestral que tendrán que llegar al nivel 1500 y a la nueva dificultad para comenzar a juntar las piezas. Estos nuevos legendarios ancestrales van en el lugar del hombro y como ven reemplazaron el lugar de la cabeza. El método de conseguir esto será el mismo, también la misma cantidad, cosa que es una crítica muy frecuente por parte de la comunidad, que buscan conseguir más de estas partes más rápido, y todavía se puede conseguir de manera directa, pero es muy difícil que caiga, por ejemplo, en Ereban, en desafíos, jefes y de vanguardia. Conservamos el mismo sistema donde tenemos que crear y elegir el efecto beneficioso según los afijos que estamos buscando para nuestra configuración, y con los mismos colores y habilidades específicos de cada uno. Como ocurre con las nuevas dificultades, tenemos nuevos legendarios para cada clase. Para el nigromante tenemos nuevas opciones, tenemos una guadaña, tenemos una nueva invocación que emite púas alrededor. El nuevo casco hace que el daño del golem aumente un 13% durante 3 segundos cuando el enemigo muere cerca del golem, hasta un máximo de un 39%. El hombro es para explosión de cadáveres, ahora apunta a tus invocaciones consumiendo cadáveres para otorgarle aura de fuego de almas que daña y hace más lento a los enemigos. El tamaño y el daño de la aura de fuego aumenta según la cantidad de cadáveres consumidos. El pecho, la armadura de hueso, ahora te apunta a ti o a tu aliado rodeando con placas de hueso que contraatacan con púas cuando el enemigo ataca. El golem de mando ahora invoca un golem de pinchos que obtiene reducción de daño y se cura cada vez que muere un enemigo cercano. Cada tercer ataque del golem hace brotar pinchos del suelo lanzando a los enemigos por el aire. La mano secundaria hace que los golpes críticos lancen huesos que generan 2 cadáveres. No se puede activar más de una vez por ataque. Y las piernas, la armadura de hueso también reduce el daño recibido en un 21% mientras está activo. Tenemos una combinación para generar cadáveres y para que nuestro golem reduzca el daño, aparte de elevar y tener efecto de control. Ahora no sabemos si este golem será infinito o tendrá un tiempo. Para el cruzado tenemos un conjunto de defensa que se concentra en el bloqueo. La consagración ahora conjura un círculo sagrado de retribución que estalla periódicamente infligiendo más daño dependiendo del daño que recibas entre estallidos. El hombro, mientras conjuración de luz está activa, los bloqueos exitosos te curan un 3,2% de tu vida máxima, activándose no más de una vez cada 0,5 segundos. El arma principal hace que tu siguiente castigo dentro de los 6 segundos posteriores a un bloqueo exitoso aturde a un enemigo durante 3,2 segundos. No se puede aturdir al mismo objetivo de esta manera más de una vez cada 6 segundos. La mano secundaria, la probabilidad de bloqueo de sentido endurecidos aumenta al 19%. El pantalón hace que carga con escudo, ahora golpea con tu escudo dañando a los enemigos frente a ti y empujándolos hacia atrás, haciéndolos más lentos. Cada golpe aumenta el daño de estabilidad durante un breve periodo. Bloquear con éxito reduce el tiempo de reutilización de esta habilidad. Para los fanáticos de la defensa, como ven, tenemos un nuevo conjunto que funciona todo al mismo tiempo, mejorando el bloqueo y dándonos efectos de control y de curación cuando bloqueamos. Para el mago tendremos los nuevos legendarios que al parecer son para corta distancia y el combate cuerpo a cuerpo, aumentando el ataque principal. La cabeza, calcinar, ahora apunta a un enemigo para lanzar una esfera de fuego y relámpagos que rebota entre los enemigos, explotando al impactar y aplicando quemadura y descarga. El hombro, calcinar, también hace que los enemigos a los que golpeas reciban un 28,5% más de daño de los ataques primarios durante 3 segundos. El pecho, nova de relámpagos, ahora conjura un orbe que te sigue disparando rayos a los enemigos cercanos mientras te mueves. Te encadenan si el enemigo tiene el estado de shock. Mano principal, viento arcano, ahora te otorga un poder durante el cual tu velocidad de movimiento aumenta y el ataque primario lanza tornados infligiendo daño de viento y haciendo retroceder a los enemigos. La mano secundaria hace que viento arcano también aumente tu velocidad de ataque principal en un 13% durante 2 segundos cuando golpea hasta un máximo de un 39%. Y las piernas, viento arcano inflige 1,6 de daño
por cada 1% más de velocidad de movimiento hasta un máximo de un 48% más de daño. Como ven, tenemos un conjunto de ataques principales elementales enfocado en el rayo y el fuego. No entiendo por qué eliminaron conjuntos que iban a servir con este, como el conjunto de verde de electricidad. Parece interesante, así que espero probarlo en los campos de batalla. Para el bárbaro, a primera vista tenemos una nueva configuración de tornado donde va arrojando hachas. Como el menú aquí no está actualizado, vamos a usar las esencias de aquí. El hombro torbellino genera 1,8 de energía por cada yarda que te muevas. El pecho lanza cadena, ahora lanza una hoja giratoria que regresa a ti dañando a los enemigos y destrozando su armadura para que reciban más de daño. Golpear a los enemigos con una hoja que regresa reduce el tiempo de reutilización de la habilidad. Piernas. Lanza cadena cura un 8% de tu vida máxima cuando golpea a un enemigo. No se puede activar más de una vez cada 2 segundos. Mano principal. Torbellino ahora te hace inmune a los efectos de retroceso y aumenta gradualmente tu velocidad de movimiento mientras canalizas un ataque giratorio que daña rápidamente a todos los enemigos cercanos. El arma secundaria. Martillo ancestral ahora lanza un martillo giratorio que regresa a ti dañando a los enemigos y haciendo retroceder. Golpear a los enemigos con el martillo al regreso reduce el tiempo de reutilización de la habilidad. Tenemos una nueva configuración de tornado, ya veremos si reemplaza a la que es para jugar contra entorno o será una nueva configuración para usarlo en campos de batalla. Con el druida en la última actualización tuvimos un nuevo oso y ahora tendremos un nuevo lobo. El casco es para embestir de hombre lobo, ahora se teletransporta a una ubicación objetivo cortando con tus garras para hacer sangrar a los enemigos. Si un enemigo ya está sangrando, recibe daño aumentado y es temido, es decir, se le aplica el efecto de miedo. El hombro es para el aullido del hombre lobo, ahora te otorga olor de sangre, aumentando tu velocidad de movimiento y tu probabilidad de golpe crítico contra enemigos sangrantes. Dañar a un enemigo sangrado prolonga su duración. El pecho, mientras sea hombre lobo, tu daño aumenta un 10% por cada enemigo cercano que está sangrando hasta un máximo del 30%. El pantalón, cuando desgarrar de hombre lobo golpea a un enemigo sangrante, inflige daño adicional que aumenta si el enemigo ha perdido al menos el 90% de su vida. El mismo enemigo puede recibir este daño adicional hasta 3 veces cada 2 segundos. Mano secundaria, desgarrar de hombre lobo, ahora ataca a los enemigos frente a ti con una garra sedienta de sangre, recuperando una carga si el enemigo está sangrando. Eres inmune al retroceso y a la pérdida de control mientras realizas este ataque. Como pueden ver, es un nuevo hombre lobo que se profesionaliza en el daño de sangrado. Habría que ver si está enfocado para el combate jugar contra entorno o está pensado para el campo de batalla. A primera vista, con el Tempest tenemos invisibilidad y efectos de control con los clones. El casco es para cascada, ahora golpea el suelo para crear una piscina de agua que te otorga invisibilidad y aumenta tu velocidad de movimiento. Atacar o usar una habilidad dentro de la piscina te revela y hace que emerja una bestia lanzando a los enemigos por los aires y destrozando armadura. El hombro, consumir un céfiro aumenta el daño golpe crítico en un 16% durante 3 segundos hasta un máximo de un 48%. El pecho, durante 3 segundos después de usar cascada, invoca un céfiro cada 3 yardas que te muevas. Las piernas, cuando oleada de céfiro consume un céfiro, aumenta tu probabilidad de golpe crítico en un 7% durante 3 segundos hasta un máximo del 21%. El arma principal, aguacero, ahora ataca a los enemigos que te rodean con cuchillas, y si golpeas a los enemigos en el aire, lo lanzas de nuevo al aire, lo que te permite usar la habilidad una vez más durante un breve periodo de tiempo. La mano secundaria, oleada de céfiros, ahora consume todos los céfiros para atacar a todos los enemigos cercanos, conjurando nuevos céfiros con cada golpe y estrellando a los enemigos en el aire contra el suelo con el golpe final, aturdiéndolos. No puedes ser objetivo de ataque mientras realizas este. Para el tempestario tenemos una configuración interesante que tiene mucho efecto de control y al parecer mucho daño. Seguramente estará enfocado en jugador contra jugador ya que tiene invisibilidad. Al parecer con el nuevo cazador de demonios tenemos una forma de hacernos invisibles, tenemos un nuevo acribillar que parece que marca y ataca con veneno. Cabeza, ahora visión sombría te permite entrar en sigilo obteniendo invisibilidad y acumulándose cargas de caza de sombras. Atacar, elimina el efecto
de invisible y aumenta la velocidad y el daño de ataque principal según las cargas de Casa de las Sombras. En el pecho no tenemos el legendario para mostrar, pero disparo, que es acribillar, inflige un 28% más de daño a los enemigos que sufren efecto de daño continuo. Las piernas es para bomba de humo, ahora lanza un bote tóxico a una ubicación objetivo, dañando y cegando e impidiendo que los enemigos usen habilidades de avance rápido. Acertar varios ataques primarios contra los enemigos afectados infligirá daño adicional. La mano principal, la cortina de humo, también destroza armadura enemiga, aumentando tu probabilidad de golpe crítico contra ellos en un 7,6% durante 3 segundos hasta un máximo del 28,8%. La mano secundaria es para acribillar, potencia tus ataques principales para disparar rayos venenosos desde una ballesta grande contra múltiples enemigos, dañando y aplicando acumulaciones de veneno. Tenemos una combinación bastante extraña, pero yo creo que va a terminar completando otras configuraciones que tenemos. Ya dependerá del daño del veneno si lo usamos para jugar contra el entorno o contra jugadores. Para el Caballero de Sangre tenemos una combinación para su forma humana concentrada en el daño de zona y los nuevos murciélagos. La cabeza es para Ola de Sangre, también tiene drenaje de vida curándote un 19% del daño que hagas. Enjambre de murciélagos ahora llama a murciélagos que orbitan a tu alrededor brevemente antes que busquen a los enemigos y exploten. Inflige daño con drenaje de vida. El pecho, zarcillos de sangre, ahora te potencia, durante el cual dañar a los enemigos varias veces lo vincula a ti, dañando continuamente y drenando su vida y velocidad de movimiento. Las piernas, enjambre de murciélagos, también aumenta tu velocidad de movimiento en un 60% durante 1,9 segundos. La mano principal, zarcillos de sangre, también impide el uso de habilidades de avance rápido durante 2,9 segundos al golpear a un enemigo. No puede afectar al mismo enemigo más de una vez cada 6 segundos. La mano secundaria, Ola de Sangre, ahora se puede activar o desactivar. Mientras está activo, invoca un charco de sangre que te sigue y consume tu vida para dañar a los enemigos cercanos y drenarlas la suya. Cuando alcanza ciertos umbrales de curación por drenaje de vida, el tamaño y el daño del charco de sangre aumenta. A primera vista, los nuevos legendarios del monje se enfocan en control y los ataques principales y también en invocar. En la cabeza es para la habilidad de escudo Zen, también aumenta tu velocidad de ataque primario en un 28,5% durante 3 segundos. El hombro es para golpe místico, también aumenta el daño de tu ataque principal en un 28,5% durante 3 segundos. El pecho es para golpe ciclónico, ahora salta a una ubicación objetivo atrayendo a los enemigos cercanos y conjurando una tormenta que daña continuamente a los enemigos, infligiendo shock. Las piernas es para golpe místico, ahora te potencia, durante el cual tu velocidad de ataque primario aumenta y cada ataque primario invoca a un espíritu místico que imita tu ataque. Mano principal, el daño de tu golpe de ola aumenta un 16% con cada golpe al mismo enemigo en un plazo de 3 segundos hasta un máximo de un 48%. La mano secundaria, golpe de ola, ahora te potencia rodeándote de orbes de relámpagos que se disparan con tus ataques principales, dañando a los enemigos en su trayectoria antes de detenerse donde impactan. Los orbes regresan a ti tras un breve lazo, dañando nuevamente a los enemigos en su camino. Tenemos una combinación muy interesante y estéticamente se ve bastante bien porque ven el rango que tienen las olas que se van alejando y volviendo a nuestro objetivo. Son orbes de relámpago. Tenemos un nuevo conjunto verde que narra la caída de Secheron. Estos se consiguen: el guante en la brecha del rey loco, las botas en el despojador temible, el cinturón en fin de la destrucción, el collar en la catedral de Tristán, los anillos en el monasterio silencioso y los brazaletes en el herrero. Conjunto con 2 piezas, recibir daño desgarra tu carne, provocando que recibas daño adicional equivalente al 0,5 de tu vida actual cada 0,5 segundos durante 5 segundos. Pero también aumenta tu probabilidad de golpe crítico en un 18%. No puede ocurrir más de una vez cada 10 segundos. Vamos a ponernos 2 piezas y vamos a ir que nos hagan daño. Cuando recibimos daño de un enemigo o nos hacemos daño nosotros mismos, vamos a conseguir un bufo que aumenta la probabilidad de golpe crítico.
aparece una persona de color marrón entre los efectos beneficiosos. Quiero que presten atención y aparece aquí, furia de sangre. Lo mismo cuando recibimos ataque de algún enemigo se va a activar. Vamos a poner 2 partes más. Con 4 piezas, recibir daño te otorga hambre que se acumula hasta 10 veces al alcanzar el máximo de acumulaciones. Te alimentas y obtienes arrepentimiento, curando el 8% de tu vida máxima y aumentando tu daño de golpe crítico en un 36% durante 5 segundos. Este efecto no puede ocurrir más de una vez cada 10 segundos. Funciona de la misma manera, solamente que ahora va a aparecer una silueta de un hombre de color violeta entre los efectos beneficiosos y va a durar un tiempo y nos va a marcar el número de acumulaciones que tenemos disponible. Si recibimos daño también va a pasar lo mismo, y cuando lleguemos a las 10 acumulaciones nos vamos a curar el 8% de nuestra vida, que esa es la cantidad curada que pueden ver en la barra de vida. Y con 6 partes el hambre ahora se acumula hasta 15 veces antes de poder alimentarte, pero sus efectos aumentan en un 50%. Mientras el arrepentimiento está activo, se obtiene 10 acumulaciones más de hambre, obtienes satisfacción sangrienta, que aumenta tu velocidad de ataque y movimiento en un 40% durante 12 segundos. No puede ocurrir más de una vez cada 40 segundos. Vamos a tratar de conseguir el efecto sin que me maten, porque me saqué bastante equipo para que puedan ver más claramente los efectos. Vamos a sacarnos vida nosotros también, vamos a curarnos un poco y vamos a ver si podemos conseguir las 15 acumulaciones. Vamos al número 15 y ahora se activa. Como ven, aumenta mucho la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque. Vamos a tener nuevos niveles de dificultad después de la actualización. Eso significa que vamos a tener aumento de experiencia. Desde Paragon 0 hasta el Paragon de 1400 vamos a tener el aumento de 1500% de experiencia. Y hasta que lleguemos al nivel 1500 va a ser un 800%. También vamos a tener nuevas habilidades legendarias. Tormenta de fuego genera una llama giratoria que avanza desde tu posición dañando y quemando y repeliendo a los enemigos a su paso. Al activarse incendio forestal se desata 3 llamas giratorias. Los enemigos alcanzados por múltiples llamas giratorias reciben un 50% de daño menos en los golpes posteriores. Las llamas giratorias no pueden activarse más de una vez cada 15 segundos. La animación de esto es un tornado de fuego. Vamos a usar esta habilidad y van a poder ver la animación. Pasos esquivos. Cuando recibes daño, tu velocidad de movimiento aumenta en un 3% durante 2 segundos, acumulándose hasta 5 veces. Al alcanzar el máximo de acumulaciones, obtienes inmunidad al siguiente efecto de pérdida de control que recibes. No puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. Vamos a recibir daño para juntar las acumulaciones y que puedan ver un poco el efecto. Como pueden ver, aparece el escudo. Y ahí tenemos la protección contra los efectos de control. Agresión concentrada. Cuando infliges daño a un enemigo que supera el 15% de su vida máxima, le asestas un segundo golpe. Si su vida es inferior al 50%, el daño de ese segundo golpe aumenta. No puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos contra el mismo enemigo. No sé si está funcionando bien, pero vamos a buscar un monstruo para poder probarlo con el aura de fuego. Directamente los elimina muy rápido, así que no sé si funcionó. El último, golpes abrumadores. Cuando infliges daño a un enemigo que supera el 15% de su vida máxima, le asestas un segundo golpe. No puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos contra el mismo enemigo. Vamos a probar este con estos enemigos y mueren muy rápido, así que no sabemos si funciona bien el efecto. Quizás como es el beta no esté funcionando del todo bien, correctamente, porque este enemigo tiene mucha más vida y no vi el efecto. Como es un servidor de prueba y este ni siquiera tiene el texto que les acabo de leer, no debería estar funcionando, pero ya saben qué hace cada habilidad y cuál es el dibujo. Tendremos cambios de balance, así que vamos a comenzar con el bárbaro. El primer legendario que sufre un cambio es este, que es un arma secundaria de martillo ancestral, que ahora el martillo orbital provoca retroceso y no puede ocurrir más de una vez cada 6 segundos y te otorga una reducción de daño del 15% al golpear durante 1,5 segundos, acumulándose hasta 3 veces. Y acá donde va a sufrir un debilitamiento bastante importante, porque van a tocar este legendario que está en todas las configuraciones de campo de batalla actualmente. El cambio que sufre es que reduce la distancia que te mueves con ataques primarios potenciados de 1,5 a
1 yarda y reduce el alcance aproximado entre un 20 y un 25%. No le tocan el daño, pero sí hace que el bárbaro sea mucho más complicado de usar. Para el cruzado le cambian este legendario que es descanso luminoso. La reducción de daño de muro de escudos aumenta del 20 al 35% y la duración del retroceso ha aumentado de 0,5 segundos a 0,8. Tenemos un cambio en este escudo giratorio eje de concordancia. Los escudos orbitales ya no provocan retroceso y en su lugar reduce el daño que te infligen los enemigos en un 35% durante 3 segundos. En el Tempest tenemos un cambio en el último legendario que pusieron de navegación rodante, que es límite en movimiento. El ataque giratorio ahora se resuelve más rápido, de 1,8 a 1,2 segundos, pero el daño total se mantiene constante. El tiempo de reutilización se ha reducido de 15 a 12 segundos. Los cuchillos ahora caen en un radio más reducido, lo que facilita recogerlos. Ahora tenemos que hablar sobre los legendarios eliminados. Se eliminan 230 legendarios de varias clases y la verdad que a mí no me gusta mucho porque le tenía cariño a unos, por más que los desarrolladores digan que el 0,1% de los jugadores no lo usaba. El punto positivo es que hará que los nuevos jugadores consigan más rápidos los legendarios, pero para mí se solucionaba que cuando nosotros reciclamos los legendarios nos dieran simplemente más puntos para poder crear todos los legendarios. Y también pasa lo mismo con los conjuntos verdes. Los conjuntos que no van a funcionar más es el conjunto de 1000 vientos, que es este para que no se confundan, y los conjuntos elementales de hielo, fuego y electricidad. También hay una mejora para los nuevos jugadores, es que los ítems azules y amarillos serán más potentes. También tenemos un cambio sobre los valores de los ítems 2+2 y 3+2. Al alcanzar el nivel de 1500, los valores de clasificación de combate ya no serán fijos cuando los objetos sean del mismo nivel. En su lugar, la clasificación de combate se genera aleatoriamente dentro de un rango determinado. Tras este cambio son posibles los siguientes resultados entre elementos del mismo nivel. Un objeto de calidad 2+1 puede tener una clasificación de combate superior a la de un objeto de calidad 2+2. Un objeto de calidad 2+2 puede tener una clasificación de combate superior a un objeto de calidad 3+2. También agregan modificadores de mazmorra, pero generalmente yo sé que esto a ustedes mucho no les interesa. Lo único importante es que cuando no aparece directamente el portal al jefe principal o cuando no aparece el bono molesto que nos saca vida cuando usamos habilidades. Tendremos optimización de gestión de clanes y facciones. Ahora el guión se va a activar automáticamente, lo que es muy bueno porque pasaba que la gente que tenía que abrir el guión se dormía. Ahora pueden programarlo. También se añadió funciones para herramientas de gestión de facciones y clanes, simplificando las operaciones con varios miembros. Los líderes inmortales podrán cambiar fácilmente a un gran número de miembros al estado de élite y también podrán enviar invitaciones mucho más fáciles cuando concluya el desafío inmortal. Además, la distribución de las marcas de impacto de las sombras ha mejorado bastante su interfaz. Mejoras en el campo de batalla. Pusimos un acceso directo en el campo de batalla a través del nuevo menú de grupo PvP, eliminando la necesidad de viajar al NPC del campo de batalla. Para acceder a él tienen que ir a este que dice buscar grupo y acá tienen campo de batalla, tienen calabozos aleatorios y guerra de torres y lo normal, lo que era este botón crear publicación. Las misiones de pase de batalla relacionado con el campo de batalla ahora proporcionan un acceso más rápido a las actividades PvP, el filtro de misiones PvP en el pase de batalla para una navegación más sencilla. Regresa a tu ubicación original después de abandonar una partida del campo de batalla en lugar de ser teletransportado a la capital. Esto sirve porque podemos hacer cualquier otra actividad mientras estamos buscando cola y podemos entrar directamente con esta pestaña. Tenemos el agregado de las nuevas volutas de las nuevas dificultades y la relación sigue siendo la misma de 7 en 1. Tenemos también el reinicio del viaje del héroe. Se va a ir agregando los capítulos a medida que avanzan las actualizaciones. Y no se pierdan el siguiente video porque vamos a ver la guía completa del nuevo personaje, cómo tienen que usarlo cuando esté disponible. No se olviden de dejar su me gusta, suscribirse y cualquier duda en los comentarios y también de ayudar al siguiente video porque el día de hoy es especial porque vamos a tener mucha información seguida.